sabemos que Mateo y Lucas siguen el Evangelio de Marcos. Lo van siguiendo durante todo el tiempo. Añaden cosas, lo cual es muy explicable porque tienen otra fuente de información. Pero suprimen cosas. Y eso ya es más sospechoso. ¿Por qué las suprimen? Nosotros tenemos el Evangelio, palabra de Dios, eso es intocable. Bueno, pues resulta que los mismos inspirados y demás, pues prescinden, quitan algo. A veces quitan una parábola entera. Entre las parábolas que cuenta Marcos sobre el reino de Dios está la parábola de la semilla que crece sola. Llegan Mateo y Lucas, leen todas las parábolas que había puesto Marcos, y entonces les parece que a las comunidades a las que se van dirigiendo, que tienen que enfervorizar a los misioneros para que vayan predicando, que le digan que la semilla crece sola mientras que el labrador está durmiendo, pues no le pareció lo más oportuno. Y entonces suprimen esa parábola. Marcos dice que cuando estaban los fariseos para pillar a Jesús, los miró con rabia, con ira, metaorgué, con ira. Y entonces uno de los evangelistas no dice ni que los miró ni nada. Y el otro dice que los miró. ¿Eso qué quiere decir? Que eso de que Jesús mirara con ira a los fariseos, por muy fariseos que fueran, pues no estaba muy correcto, ¿no? Entonces vemos que ellos van interpretando el Evangelio según cómo lo van a vivir las comunidades y qué lo va a ser lo más provechoso para ellas. Eso ya nos está diciendo que eso no es intocable, que nosotros mismos tenemos que leer el Evangelio un poco viendo las circunstancias y viendo nuestra propia manera de ser y demás, y tratando de acomodar todo eso. Esas dos conferencias que había dado, pues las denominaba un Cristo demasiado humano. Por eso, porque era demasiado humano en el sentido humano de esto es muy humano equivocarse, ¿no? Y bueno, pues demasiado humano porque le quitan que exprese la ira, le quitan una serie de cosas, bueno, demasiado humano. Pero ante esas divergencias, yo vi que había también verdaderas contradicciones. Y decir, bueno, pues esto merece la pena que las estudiemos, esas contradicciones. Y como dije yo anoche, pues para mí, en estos momentos de inseguridad grande que hay, y que las ideas se están yendo para un lado y para otro, nuevas teorías, nuevas más o menos comprobadas y demás, yo, por lo menos personalmente, mi anclaje está en Jesús de Nazaret. No digo que sea ya la última palabra, ni habrá que adaptarlo, han cambiado los tiempos, hemos cambiado la cultura, él se ha expresado de una manera, nosotros nos expresamos de otra. Pero para mí es el punto más seguro que tengo. Y además no me enseña ninguna teoría. Lo que me enseña es actuar en la práctica con la gente sencilla y también con los intelectuales que les echaba de vez en cuando su andanada, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo el referente principal, mi punto de anclaje. Si puedo dudar de otra cosa, no dudo de la parábola del buen samaritano. Por más teoría que me cuenten, la parábola del buen samaritano sigue siendo un punto absolutamente fuerte en mi manera de pensar, en mi vida y demás. La practique más o menos sí es otro tema, pero por lo menos es el punto fuerte. Entonces, esta tercera exposición se pregunta, bueno, ¿por qué se pregunta lo de las contradicciones? Primero, digamos, por rigor científico, pues si ha salido una dificultad, vamos a ver cómo se aclara. Pero es que también creo que nos va a enseñar mucho para humanizar la figura de Jesús. Vamos a ver, y la figura en general de todo lo que es la religión y de lo que es la Biblia. Va a bajar a nuestro terreno. Ya esta mañana nos han dicho que la mística se expresa en símbolos y en contradicciones. Bueno, pues ya a nosotros no nos tiene que extrañar tanto. A un público que no haya oído eso de esta mañana, bueno, pues puede decir lo primero que ve ante las contradicciones de los evangelios, que bueno, pues si hay contradicciones que será mentira. Porque si un testigo se contradice, pues se anula todo su testimonio. Bueno, depende de qué contradicciones, y eso es lo que vamos a tratar de ver.
Bueno, nosotros estamos leyendo y en cuanto que tenemos 2 letras más o menos colocadas, ya inmediatamente responde nuestro diccionario. Bueno, eso es lo que nos pasa después de tanto tiempo cuando leemos el Evangelio. Me contaba un misionero japonés, bueno, en Japón, que tuvo una visita y cuando entró y vio una cruz, un crucificado allí, se quedó extrañado. En una sala así de visita, de recepción, le pongan un tío que está crucificado, eso le espanta. Nosotros pasamos y lo vemos con tanta naturalidad, y lo vemos en oro y en plata y en diamantes y en no sé cuántas cosas, y casi ya nos parece natural. Bueno, es porque proyectamos lo que ya tenemos, lo que nos han ido enseñando. Bueno, esa sería mi principal idea para esta charla de hoy. El que desconectemos eso y vayamos al Evangelio, lo rompamos de alguna manera, descompongamos el puzzle y tratemos de armarlo, que probablemente lo vamos a armar de una manera distinta. Y para eso hemos citado el precedente de nuestro buen amigo Mateo y Lucas, y no digamos nada a Juan, el que recompone el puzzle como a él le parece. Entonces a nosotros nos da también cierto derecho a recomponer el puzzle, veremos con qué orientaciones. Para que no nos perdamos, pues voy a hacer primero unas ideitas así de planteamiento y después vamos a ver algunas contradicciones y sus causas. Digo algunas porque habría que hacer un listado enorme y entonces el que lea el Evangelio, ya sabiendo que puede encontrar contradicciones, la va a encontrar. Por ejemplo, una muy notable a lo que estamos acostumbrados, leemos el de Marcos y nos dice que hay unas cuantas mujeres de Celejos que están presenciando la cruz. Después llega Juan y nos dice que al pie de la cruz está la madre de Jesús y está el discípulo amado. Y nos parece lo más natural. Bueno, tenemos que saltar y decir, bueno, o una cosa u otra. Una cosa fue real, bueno, después ya vienen las explicaciones, es que esto es simbólico, lo que quiere decir, lo que esto... Bueno, pero estamos viendo, el Evangelio estamos leyendo como adultos, no como niños. Y hacerse adulto, yo creo que es algo así como, o sea, adquirir responsabilidades, arriesgarse. Lo compararía pues con cuando llega el Día de Reyes. Los niños entusiasmados, que vienen los reyes, los padres entusiasmados porque los niños ven que están entusiasmados, pero después hay que pagar la factura, y el adulto es el que paga la factura. El niño no se entera de la factura ni de nada, se entera que ha habido muchos juguetes o pocos juguetes o lo que sea. Entonces, hacerse adulto es tomar responsabilidad y tener que pagar la factura cuando haya que pagarla. Bueno, pues este es un poco el planteamiento. Y al final vamos a dar algunas cosas que a mí se me ocurren como orientaciones prácticas. Contradicciones del Evangelio, bueno, pues ya estamos comentando que depende del punto de vista. Desde un punto de vista conceptual, abstracto, intemporal, a lo mejor hay contradicciones, pero es que el Evangelio no es conceptual, es que no se trata de eso. Es como si digo que estoy escribiendo en portugués aquí y me salen todas las palabras un poco borradas por la ortografía, ¿no? Pero si es que le estoy aplicando la gramática española al pasaje portugués. Bueno, el Evangelio no es conceptual, ni abstracto, ni atemporal o intemporal. El Evangelio hay que leerlo con un sentido histórico, con un sentido vital humano, la vida de una persona. Y vamos a ver que las contradicciones las podríamos agrupar en 3. Desde que César se inventó lo de que la Galia estaba dividida en 3, pues en oratoria ya todas las cosas se dividen en 3 para que sean más claras, ¿no? Bueno, pues puede deberse a las tensiones del lenguaje, las imprecisiones del lenguaje, puede deberse a las tensiones humanas y una tercera causa, la más importante, es la tensión entre trascendencia e inmanencia. El Evangelio está tratando de hablarnos de cosas de Dios y nosotros no entendemos más que un poco lo inmanente nuestro. Después vamos a ir desplegando esto. El Evangelio no es conceptual ni estático. No es un código penal. No busquemos en el Evangelio que el código penal va para aplicárnoslo.
pobres de nosotros si nos aplicaran los de la rueda de molino y nos echaran al mar. Bueno, pues si es un código penal, ahí está el código penal. Pero el Evangelio no es un código penal. No es un catecismo. Vamos a ver, y nos vamos a detener bastante, el contraste entre gratuidad y mérito, entre premiar el esfuerzo o que todo es gracia de Dios. Yo creo que en la teología este problema no se ha resuelto. Y yo creo que no se puede resolver, porque estamos en un punto de vista jurídico y no es el Evangelio un punto de vista jurídico. Ni siquiera es una historia en sentido actual. Y bueno, una biografía de Jesús, pues no. Es una biografía, pero una vida que nos quiere dar el sentido de la vida, no los hechos. Y por eso Juan se toma la libertad de situar a la madre de Jesús y al discípulo amado al pie de la cruz, aunque él mismo sepa que no. Y entonces se toman esa libertad. Nosotros esto no lo podemos concebir. Que me digan una cosa que se sabe que no es y que me la digan así, yo no puedo concebir eso como historia. Pero era el estilo de historia de esta época. Y lo que pretenden dar es el sentido. No es una cronología de hechos, es el sentido de aquello que pasó. Y eso era todo la costumbre del Antiguo Testamento. La historia de la pasión. Yo antes tenía la idea de que era lo primero que se había escrito y por tanto lo más, diríamos, cronológico y detallando cada día hace esto y al día siguiente hizo lo otro. Bueno, la historia de la pasión no había nadie, ningún cristiano, estuvo desde que prendieron a Jesús, no había ningún cristiano que estuviera siguiendo paso por paso lo que le sucedía a Jesús. Entonces se encontraron con que el Mesías, ellos creían que era el Mesías, y siempre se había dicho que el Mesías era el rey, venía a triunfar en Jerusalén y todos los pueblos pues iban a acatar aquello, y resulta que lo ajustician tanto los sacerdotes del templo como el emperador romano. Creían que iban a echar a los romanos el Mesías y resulta que Pilato se lo crucifica. Aquello tenían que explicarlo de alguna manera. No conocían, porque ellos estaban hasta el último momento, estaban esperando que se creara el reino de Dios y esperarían algún milagro, como las trompetas de Jericó, como cualquier cosa de aquellas de la Biblia. Y resulta que no, que llega el último momento y Jesús muere ajusticiado y a lo mejor hasta lo echan en la fosa de los comunes. Entonces tienen que explicar eso. Y entonces empiezan a sacar cosas del Antiguo Testamento. Y cuando Isaías habla del profeta doliente y demás, claro, esto es lo que le ha pasado a Jesús. Y entonces resulta que Isaías profetizó que al Mesías le iba a pasar esto. Y así todos los textos, prácticamente todos, que describen la pasión, la mayoría por lo menos, están sacados de salmos o de profecías del Antiguo Testamento. Entonces quiere decir que eso no es una historia tal y como la concebimos ahora. Sí sería una historia tal y como la concebían ellos. El Evangelio es una llamada a compartir un proyecto de vida basado en el amor gratuito. Esto para mí es fundamental. Por eso no vamos a entender absolutamente nada si pensamos con un sentido de justicia humana. Basado, por tanto, en el amor gratuito. No se entiende desde la lógica de la justicia, y ahí está la parábola, que yo creo que es la que menos se entiende, el jornalero de la última hora. Ya volveremos un poco sobre ello, quizás. Solo se entiende desde la lógica del amor gratuito. Simbolizar, por lo menos para mí entiendo, simbolizar especialmente en un amor de madre. No se entiende por qué una madre prefiere precisamente al hijo que le sale más discro o más desgraciado. Entonces, no se entiende desde la justicia humana, se entiende solamente desde el amor de madre. Y con eso hemos terminado lo que quería hacer de planteamiento. Vamos a ver algunas contradicciones y cuáles serían sus causas. Vamos a empezar por la más sencilla. La paz. La paz aparece 28 veces en los evangelios. En Mateo, este texto de Mateo, al entrar en una casa, saludar.
Si la casa lo merece, que la paz que le deseáis se pose en ella. Si no se lo merece, vuestra paz vuelva a vosotros. Pero el mismo Mateo, no hace falta llegar a otro, dice, no penséis que he venido a sembrar paz en la tierra. No he venido a sembrar paz en espada, porque he venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con la suegra. Así que los enemigos de uno serán los de su casa. Más claro, ¿eh? Bueno, uno dice, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Qué pasa aquí? Juan viene y da una solución bastante buena, ya no total, pero bastante buena. Dice, la paz os dejo, os doy mi paz, y no la doy como la da el mundo. Estamos hablando ya en cuestión de lenguaje. Estamos hablando de dos conceptos de paz distintos. Diariamente, cuando estamos hablando con una persona con la que no tratamos todos los días, estamos usando conceptos que cada uno de los dos entiende de una manera distinta. Hasta que no se conversa mucho, no se da uno cuenta, es que esta persona lo entiende así y este lo entiende así. Aquí la paz, en el primer texto que está citado, sale de la paz normal. Aquí no penséis que he venido a sembrar la paz en la tierra, sino a enemistar. Lo primero es que está utilizando un texto del profeta Miqueas. No sabemos si esto lo usó Jesús o lo ha utilizado el evangelista, porque le venía bien en el momento en que esto se escribe, hay persecuciones de los cristianos. Los cristianos estarían un poco escandalizados. Bueno, esperábamos que venía el reino de Dios, que Israel triunfaba sobre todos los pueblos, y resulta que los mismos judíos nos están persiguiendo y los romanos también nos están oprimiendo cada vez más. Entonces, ¿esto cómo se explica? Se explica porque yo he venido de tal manera que mi doctrina va a ser seguida por unos con mucho entusiasmo y otros la van a rechazar con mucho fanatismo y entonces va a haber alteraciones. Se explica por el momento en que eso, y entonces la paz tiene diversos. Incluso fijaos que aquí habla de espada. No sé si Pedro se lo tomó en serio, dice, en el momento del prendimiento sacó la espada. Bueno, esta sería una contradicción fácil de entender. Alforja y espada. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no os paréis a saludar por el camino. Cuando entréis en una casa, lo primero es saludar, la paz está a casa. Estos no son teorías, estos son consejos concretos. Parece que los consejos concretos pues tienen que mantenerse. A ver, pues ahora el que tenga bolsa, que la coja, y lo mismo la alforja. Y el que no la tenga, que venda el manto y se compre una espada. Y ellos, que lo entendieron al pie de la letra, o por lo menos eso nos cuentan, Señor, aquí hay dos espadas. Y el Señor, bueno, pues no habéis entendido nada, vamos a dejarlo ya a enterar de él. Entonces, hay que leer lo que realmente me está queriendo decir ese texto. Pasamos también de la interpretación literal a la simbólica. A Jesús nunca se le ocurrió decir comprar una espada porque hay que luchar. Algunos quieren entenderlo así, pero de modo que pasa de lo literal a lo simbólico. Los consejos no son atemporales. En un momento yo puedo aconsejar, haz una cosa, y en otro momento y en otra circunstancia a la misma persona le puedo aconsejar una cosa distinta. Porque es la vida, y la vida no es estática. La vida va moviéndose y según las circunstancias, pues habrá que actuar. Más curioso, los deberes filiales. Porque Dios dijo, sustenta a tu padre y a tu madre, y quien deja en la miseria a su padre y a su madre, tiene pena de muerte. Está citando un texto del Éxodo. Pero resulta que uno que va a seguir a Jesús le dice que le deje que ir a enterrar a su padre. Otro discípulo le dice, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, sígueme y deja a los muertos que entierren a sus muertos. Una frase muy dura, muy dura. Imagínate que eres tú el que le dice que vas a enterrar a tu padre y le dice que deje que los muertos entierren a sus muertos. Una frase muy dura. Entonces, eso no quita que no se
que Jesús no mantenga lo de los deberes filiales. Es que en un lenguaje Jesús utiliza frecuentemente un lenguaje provocativo. Es como el que usa la caricatura. La caricatura tiene que acentuar mucho los rasgos. Es verdad que no son rasgos normales, no son los reales de esa persona, son los de esa persona exagerados, pero así se le queda. Y entonces, pues en un estilo de Jesús, es un estilo popular, provocativo, muy descriptivo, que se meta por los ojos. Y un mismo comportamiento puede tener también motivaciones diferentes. La motivación del que no sustenta a sus padres es una, y la motivación, a lo mejor de otra persona, en ese momento en que Jesús le está diciendo, hombre, no te eches para atrás, que veo que estás débil y que lo que vas a renguear, ¿no? Entonces pueden ser momentos diferentes. Fijaos que quiero acentuar continuamente el sentido histórico y vital que tenemos que ir viendo en el Evangelio. Y aquí viene el problema más de fondo. Se trata de que la mirada de Dios nos atiende como una gracia total, ¿eh? O se trata de que tenemos que conquistar eso que llamamos salvación, se entienda como se entienda. ¿Tenemos que conquistarla nosotros o es un regalo total? Yo desafío a que alguien me lo aclare si es que llega a una resolución final. Vamos a ir viendo diversos modos. Podemos partir de la parábola del camello. Cuando el joven rico se ha acercado a Jesús y Jesús le dice que venga todo lo que viene y que le siga, el hombre se va diciendo, no, esto no va a ir. Y dice Jesús, más difícil es que entre un rico en el reino del cielo que un camello pase por el ojo de una aguja. Y ahora vienen los comentaristas, y con eso aprovecho la ocasión de decir cómo los comentaristas le dan vuelta a las cosas y se inventan otra Biblia distinta. Entonces unos dicen, hombre, es demasiado exagerado, Jesús era exagerado, pero tanto no, porque eso de un camello por el ojo de una aguja, que no tiene ni sentido. Dice, no, es que le llamaban ojo de la aguja a una puerta que había en la entrada de Jerusalén. Y entonces era que el camello, la puerta era estrecha y el camello pasaba con dificultades. Pero una explicación bonita. Pero ya llega otro y quiere rizar el rizo. Dice, al camello, para que pasara mejor, le tenían que quitar las alforjas que venían con las compras y demás. Y eso es lo que dice Jesús a propósito del joven rico, que tiene que dejar las alforjas para entrar en el reino de los cielos. Bueno, es curioso la imaginación de este hombre, pero decir, bueno, va por su camino. Y hay otro que dice, no se trata de ese camello por esa hoja de la aguja. Se trata de que la palabra griega, camello, se parece mucho a otra palabra griega que significa una soga. Y entonces lo que dice Jesús es que no se puede meter la soga por el ojo de una aguja. Bueno, se ha aproximado, ha dado otra explicación. Pero es que lo curioso de este pasaje es que ante la pregunta aquella que dice Pedro, entonces ¿quién podrá salvarse? Claro, le dice, si es más difícil que entre un rico en el reino de los cielos y que entre un camello por debajo de una aguja, entonces ¿quién podrá salvarse? Y entonces Jesús le contesta, lo imposible humanamente es posible con Dios. Y entonces uno dice, bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Entra el rico o no entra el rico? Es imposible humanamente, pero es posible con Dios. ¿Se salva o no se salva? ¿Aquí qué pasa? Nos deja en una incertidumbre. ¿Por qué? Porque lo principal no es que nosotros tengamos clara la contabilidad con Dios. ¿Ha dicho que esto era obligatorio o ha dicho que podría pasar? Si podría pasar, yo me cuelo por ahí. No se trata de eso, se trata de amor gratuito. Y si yo empiezo a decir, es que yo voy y me muero con mi certificado de penales en la mano, pues resulta que me salvo. Y si no tengo el certificado de penales en la mano, pues no me salvo. Entonces, certificado de penales porque Jesucristo dijo en tal momento tal cosa y ahora lo tiene que cumplir. Quiera o no quiera.
¿eh? No, el Evangelio no se entiende nada si no es con amor gratuito. Bueno, entonces Jesús le contesta eso, que nos deja un poco incierto. Pero más incierto todavía es lo que surge ahora. Entonces dice Pedro, pues nosotros hemos dejado todo lo que tenía y te hemos seguido. Es decir, es que está pidiendo recompensa. ¿Eh? El joven rico se ha ido, ¿eh? Pero nosotros estamos aquí y hemos dejado todo lo que teníamos. No dice que esperaban sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, no lo dice. Pero en fin, dice que han dejado todo lo que tenían. Y entonces parece que si eso no lo dice a nosotros, pues mira, pero déjate de eso que te está diciendo una barbaridad. Pero ¿qué le contesta a Jesús? Os lo aseguro, no hay ninguno que haya dejado casa, mujer, hermanos o padres o hijos por causa del reinado de Dios que no reciba en este mundo más y en la edad futura vida definitiva. Nos está despistando totalmente. Esto no es lo que le responderíamos después de ya todo lo que sabemos. Vuelvo al lenguaje adaptado a cada situación. Tensión vital. Jesús destaca unos valores sin excluir los otros. No es lo mismo afirmar una cosa que negar otra. Nosotros suponemos que o esto es, bueno, a lo mejor no. Y sobre todo estamos hablando ya del tema de la trascendencia, de lo que es la salvación, de lo que es el reino, y ahí hay una tensión enorme con lo que es inmanencia. Todo ese mundo, ¿en qué consiste todo ese mundo de espíritu, todo ese mundo de Dios? En realidad no sabemos qué es Dios y por tanto no sabemos todas las circunstancias que nos van a acompañar en esa salvación, lo que llamamos la salvación. Entonces ese es un mundo que yo diría que es como un supuesto. Es un postulado que vemos que es necesario que haya eso, pero es postulado, después no sabemos concretar lo que es. De modo que ante ese misterio, y nosotros estamos aquí con cosas muy concretas, con la botellita de agua, con el papel y el lápiz y el ordenador, nos manejamos de cosas concretas. Y ahora tenemos que unir lo concreto con ese postulado del que no tenemos ni idea. Entonces, cuando queremos casarlo, aquello no sabemos, ¿eh? Inventamos alguna cosa que medio nos satisfaga, pero no queda nada claro. Esa un poco sería la idea. Mal explicada, pero un poco para ir sería. Bueno, ¿habéis pensado el contraste que surge entre la parábola del hijo pródigo y la del juicio final? Si uno no está acostumbrado a decir, bueno, todo es verdad y se acaba, se queda así un poco diciendo, bueno, ¿en qué quedamos, no? Y, el otro día salió en el Evangelio lo del juez, lo del rey, que viene un vasallo que le debe millones y de millones y lo perdona. Entonces sale ese vasallo y coge a uno que le debía 100 euros y resulta, uy, que vaya a la cárcel, que no sé qué, hasta que no pague, no sé cuánto. Entonces llega el rey y llama otra vez al primero y dice, ahora que vas a la cárcel esto. Bueno, le acababa de decir a Pedro que había que perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7. Bueno, pues a la segunda que hace este ya no le perdona. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Me va a perdonar o no? Esta mañana hablábamos de la inseguridad. Pues resulta que yo no sé si me puedo presentar ante Dios con todo mi certificado de penales o no. Bueno, entonces tengo que echarme en brazos de Dios y confiar. Por lo menos así lo entiendo. Entonces lo mismo, el lenguaje pedagógico en un momento insiste en una cosa porque es verdad y en otra cosa, en otro momento insiste en otro tema que también es verdad, pero probablemente es simbólico. Hay varias explicaciones sobre este maldito al fuego eterno. Me parece que Hugo von Balthasar y Tony de Melo también, que dicen que lo de los cabritos, la separación de los cabritos y las ovejas, no es que yo parto por aquí por la mitad y digo, estos son cabritos, estos son ovejas, sino que cada uno de nosotros lleva algo de cabrito y algo de oveja, es decir, algo de mal y algo de bien. Y entonces lo que Jesús estaría diciendo es que eso de bien nos va a salvar
y lo otro demás que sería derecho como para condenación. Parece una explicación bonita. Yo me preferiría que Jesús utiliza un lenguaje que yo llamaría pedagógico, aunque quizás lo rechacemos un poco llamarle eso pedagógico. Pedagógico en el sentido de que siempre que Jesús amenaza con el infierno es por lo que le hemos hecho a otros. Y entonces yo me imagino a Jesús como interpretando al Padre que quiere exhortarnos por el camino del amor y de la gratuidad, pero sabe perfectamente que a muchos eso no le llega y que como no le llega, pues lo que hacen es aprovecharse del más débil, y entonces quiere defender de alguna manera al más débil, y entonces acude a una amenaza, a decir, bueno, es que entonces te voy a castigar. Y entonces esa incongruencia del rey que castiga al que ya había perdonado antes, no está faltando a lo que ha dicho que hay que perdonar siempre, sino que está recalcando, decir, a pesar de que yo soy bueno, vosotros estáis a aprovecharos del más débil, bueno, yo voy a hacer algo para proteger al más débil. Yo lo entendería un poco así, son explicaciones humanas de algo que es un problema del que no tenemos ni idea. Y las parábolas es curioso porque son bastante ambiguas. Solemos decir que las parábolas es el lenguaje más bonito, más sencillo de Jesús y por tanto es más claro, más expresivo. Bueno, pues hay un pasaje en que Jesús dice que se habla en parábolas para que no le entiendan, para que el niño no vea, escuchando no entienda. Es verdad que está tomado de un texto de Malaquías, me parece, o de Miqueas, no sé. Está tomado de ese texto del Antiguo Testamento. Y que no es para que no entiendan, sino de tal manera que no van a entender. Pero bueno, las parábolas resulta que no son tan claras. Y poniendo un ejemplo de la actualidad, nosotros creemos que hemos entendido el Evangelio. A lo mejor no. A lo mejor creemos que lo hemos entendido porque la parábola estaba muy clarita, pero no lo hemos entendido si no hemos reaccionado con el amor gratuito. Entonces lo habré entendido así con la cabeza, pero ese no era el significado que le daba Jesús. Jesús quería explicar algo que nos llevara al amor gratuito. Yo he entendido perfectísimamente la palabra y la explico el camello y es la palabra y no sé cuánto. Si no reacciono con amor gratuito, no me he enterado de lo que quería decir Jesús. Otra cosa muy curiosa, gratuidad o mérito referido a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros nos imaginamos esta parábola que Jesús le decía de los niños, porque la candidez de los niños, la inocencia de los niños, la espontaneidad, sí, el niño nunca es malo, sino es travieso. Creemos que Jesús dice que es el reino de los cielos por eso. Ese no era el concepto que tenía en esa época sobre los niños. Los niños eran como los esclavos, no tenían derechos de ninguna clase. Y entonces Jesús se refiere a los niños porque no tienen derechos. Es decir, de ellos es el reino de los cielos precisamente porque no pueden reclamar ningún derecho. Y ese es el motivo. Entonces es gratuidad total, que se pone algo de los méritos. Nosotros nos imaginamos esta escena así deliciosa de unos niños rodeando a Jesús y subiéndose en sus brazos y demás. Yo diría que sería más real esta otra imagen, los niños de la calle. Esos son los que se merecen el reino de Dios, porque esos no tienen derecho ninguno para nada. Entonces a esos es a los que se dirige el reino de Dios. Pero ese es injusto, diríamos, el que se ha estado sufriendo y martirizando, el hombre, el que paga la factura de los reyes, resulta que ese no iba a tener premio. Bueno, el que se lo merece, de alguna manera, al primero que Jesús les dedica el reino, es a los niños de la calle. Después vendremos a los demás, pero el reino de Dios específicamente es para ellos. Los demás nos colamos un poco. Gratuidad del reino, el reino de Dios de los niños, precisamente porque no les reconocen derechos, ni responsabilidad, ni mérito.
Hago un resumen para no fastidiar, porque esto se podría alargar, pero muchísimo. Entonces, trato de hacer un poco de resumen. Fijaos unos cuantos momentos en que se habla de gratuidad. Ya sabe vuestro padre lo que necesitáis. Los primeros serán los niños y las prostitutas. El jornalero de última hora, con toda la mala idea que tiene la parábola de que empieza a pagar por los que habían trabajado todo el día, que los habían contratado por un denario. Perdón, digo eso, no. Por los últimos, exacto. Pero otros, esto sería razonable, esto que yo acabo de decir. Empieza por los últimos, le paga un denario, que es lo que habían prometido para el día. Entonces los otros se frotan las manos, si el que ha trabajado 1 hora le paga un denario, pues a mí que he trabajado 8 horas, me pagará 6 o 8. Y llega, no, les paga lo mismo. Claro, esto no hay derecho, esto no es justicia, no es justicia distributiva, ¿no? Ellos no emplearían esas palabrotas, pero nosotros diríamos, eso no es justo. Incluso nos rebelamos un poco. Bueno, quiero recalcar que lo que el reino de Dios, que es el premio, la paga y demás, no lo hemos merecido, es un regalo. Y sin embargo, no se puede ocultar, yo creo que también en parte por este motivo pedagógico, el esfuerzo y el que se aprovecha y dice, no, como el reino va a ser totalmente gratuito y no hay que hacer mérito, pues entonces yo me doy a la balanza y yo no hago nada. Y al final que me salga de todas maneras. Bueno, ese no ha entendido, no se ha puesto al nivel del reino. Ese estará en un nivel egoísta, humano, lo que sea. Pero ese no está al nivel del reino. ¿Qué le va a pasar? Yo no me meto ni Jesús que era. Claro, puede ser que a pesar de todo, bueno, y eso, el otro día leí, me parece que era en Eclesalia, un artículo en que hablando un poco de esto, decía, porque Dios nos ama a todos, y ama a Hitler, y ama a Franco, y ama a Pinochet. Y hubo gente que se crispó, eso de que amar a Franco, y que amar a Pinochet, y que amar a no sé qué, y a Hitler, eso les embaró. Bueno, pues eso es el Evangelio, eso es el mensaje del reino. Lo demás es justicia humana, que será una sombra o una cosa necesaria para aplicar, para mantener un poco las relaciones, pero el reino de Dios, si lo queremos comprender, es amor gratuito. Bueno, lo mismo, la parábola de semilla que crece sola, mientras germina y el sembrador está durmiendo. La idea de recalcar que el sembrador está durmiendo. Y tenemos a Pablo, salvación por la fe. Y arma el lío porque ya Santiago dice, no, pero entonces está olvidando las obras, no sé cuánto, y no se aclara quién es lo de Pablo y quién es lo de Santiago, quién prevalece. En cambio, mérito, pedir con insistencia. Uno nos ha dicho, ya sabe vuestro padre, no tiene necesidad de que se lo digan, y después dice pedir con insistencia. Entonces retribuirá a cada uno según su conducta, pero si está muy claro, se lo dice ahí. Entonces, ¿por qué a los jornaleros de primera hora no le paga según su conducta? El 100 por 1 en esa vida y después la otra, para hablar del sembrador, para hablar de las vírgenes prudentes, de los talentos. Y Santiago, fe y obra. Bueno, aquí hay un tema sin resolver, precisamente porque estamos en lo que decíamos antes de la inmanencia y la trascendencia. Aquí está hablando de la gratuidad en plena trascendencia. Y estamos buscando los méritos desde un punto de vista de la inmanencia. Lenguaje no jurídico, lenguaje pedagógico, adaptado a los creyentes, las paradojas del reino se entienden desde el amor es agradecido y corresponde con obra. Tensión vital. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Vamos a unas orientaciones, tratar de sacar unas orientaciones prácticas. Es una enorme ventaja que tengamos 4 evangelios canónicos, aparte de los apócrifos. Es una ventaja. Si no hay aquí ningún musulmán que me apedree a la salida, yo diré que el problema del Islam es que han conservado un solo evangelio oficial. Por lo visto al principio había varias versiones, pero
uno de los primeros califas aquellos, pues decidió quemar todas las demás y dejar una como única. Claro, eso se presta a la idolatría de la letra. No existe más que eso. Y eso es palabra de Dios dictada por medio del ángel San Gabriel a Mahoma y no sé qué. Bueno, nosotros tenemos 4 evangelios que no solamente divergen, sino que se contradicen a veces. Entonces ya eso nos ha quitado la sacralidad de la letra. Pero además hay que tener en cuenta que Jesús habló en arameo. Después lo recogieron en versiones orales. Después esas versiones orales las fueron escribiendo. Después las pasaron al griego. Y ya hemos visto lo de la palabrita del camello con la soga y demás. Cuando leéis el Evangelio después, si es un texto crítico, un texto en griego, debajo, por lo menos el griego lo tiene, las variantes. Después se han reproducido códices. Y los copistas, que tenían que ir copiando todo aquello, pues muchas veces equivocaban la palabra. Y entonces equivocaban la palabra griega y después el otro equivocaba la palabra latina o la palabra correspondiente. Dirigidos a diversas comunidades. Como decíamos, si a mi comunidad yo le digo que la semilla crece sola, pues se me va a alterar, bueno, pues vamos a apartar. Mi comunidad está sufriendo, pues vamos a decirle que ahora se prepare con bolsa y espada y no sé cuánto. Porque depende de las circunstancias. El concepto de historia que ya hemos mencionado, el Nuevo Testamento lo escriben con la mentalidad que ellos tienen de leer el Antiguo, que Lucas fuera griego, pero se ha empapado de lo que es la cultura bíblica. Y resulta que el Antiguo Testamento lleva 4 versiones y al final la cuarta fundió todas las anteriores. Y fundió de tal manera que hizo que le sirviera al momento después de la vuelta de Babilonia para volver a crear el espíritu de nación. Venían de Babilonia y se encuentran con que los judíos que habían quedado allí en Palestina, porque se habían casado y vivían ya con los paganos y demás, y ahora reimplantan la ley como fuerza de cohesión. Entonces es muy curioso, en el Génesis hay 2 relatos de la creación. En uno de ellos es el que dice que Dios descansó al 7º día. ¿Por qué? Porque ese es el último relato que se escribió, ya existía el antiguo, pero entonces tuvieron la inocencia de dejar también el anterior, pero le añaden el nuevo. Y entonces lo que les interesa es dar una señal que caracterice plenamente al pueblo judío, para que se distinga plenamente de los pueblos paganos alrededor por los que se habían contaminado los anteriores. Y entonces dan mucha importancia a la circuncisión, dan mucha importancia al descanso semanal y dan mucha importancia a la comida que no se puede comer con un pagano. Así están evitando que se contaminen de los paganos. Entonces, está escrita la Biblia con una intención. Eso no es que lo dijera Moisés ni nada, sino eso lo han puesto incluso después, en el momento preciso, precisamente para salvar el nacionalismo, que estaba caracterizado por la relación con Dios, pero era el nacionalismo lo que trataban de salvar. Bueno, eso es lo que han hecho en el Antiguo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento pues siguen ese mismo camino. Entonces también ellos arreglan la situación. Y si Juan quiere decir que a los pies de la cruz se une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues pone que él confía a su madre, el Antiguo Testamento, a Juan, que presenta el Nuevo Testamento. Entonces, así escriben el Evangelio. Lo que hemos dicho de la pasión, también pues, lo escriben según el gusto sufriente. La multiplicación de los panes, algunos dicen muy bonito, es que Jesús lo que hizo fue que la gente compartiera lo que llevaba. Bueno, puede ser que lo hiciera en alguna ocasión, pero la intención del evangelista probablemente es decir que igual que Moisés le dio de comer en el desierto, trayendo, haciendo caer del cielo el maná,
Pues Jesús le da de comer a la multitud, repartiendo de 3 panes, dándole de comer a todos. Bueno, probablemente esa es la verdadera intención del evangelista. Y aunque aquello no sucediera así, se siente el evangelista totalmente legitimado a contarlo de esa manera. Como sabemos que las cartas de Pablo, que ya son incluso bueno, unos años posteriores, después muere Pablo y de su escuela siguen escribiendo y se nombran Pablo que escribe a los demás. Y eso no les parecía una falsedad, eso les parecía normal. Bueno, para nosotros es inconcebible. Bueno, pero hay que entender lo que escribieron ellos y cómo lo escribieron. Conclusión, vamos ya aterrizando del todo. La tensión es inherente a nuestra realidad. Y entonces aparece la tensión también en la vida de Jesús. Dios es, lo citó antes también, me parece Marcos, me parece que lo citó esta mañana, o fue ayer Enrique. Bueno, Dios es concordancia opositor, aquí lo de la trascendencia. ¿No? Que en Dios, en ese mundo trascendente, resulta que se unen los opuestos. Lo que aquí en el plano inmanente son mérito o gracia, son extremos opuestos, resulta que en el plano divino se componen esos opuestos. Y aquí anoto una frase muy simpática que le oía al padre Juan Maciá, diciendo que un día él estaba dando clase de teología en Japón y había preparado su clase, yo la mía, había preparado su clase así bien exacta. Y el hombre quedó satisfecho después de dar su clase. Bueno, él les ha parecido. Y le dice a un alumno, pues yo creo que es demasiado claro para ser verdad. Creo que está genialmente dicha la frase, demasiado claro para ser verdad. En este mundo tan tenso, tan complejo que llevamos dentro, que me expliquen las cosas con toda claridad y cada cosita engancha con lo demás, demasiado claro para ser verdad. Por tanto, contradicciones en el Evangelio, gracias a Dios que las hay. Y conclusión práctica, ya traduciendo esto a nuestro comportamiento: afirmar sin excluir lo que dice el otro. O que yo afirmo esto y lo afirmo con todo entusiasmo, pero yo no excluyo aunque me digas lo contrario. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo el enorme prisma de Dios, yo lo estoy viendo desde aquí y estoy viendo esta cara, pero tú lo estás viendo desde allí y estás viendo aquella cara. Entonces lo que yo digo es verdad, pero no quita que lo que tú digas también lo sea. No sé si lo es o no lo es, no lo sé, pero no me atrevo a decir que no lo es. Entonces yo diría afirmar sin excluir lo distinto, proponer un ideal sin condenar al que no lo cumple. Okay. Jesús pide mucho, pide la bienaventuranza, pero exige muy poco. No le exige nada a las prostitutas, no le exige nada a los niños de la calle. Entonces, poner un ideal muy alto, pero sin condenar al que se queda a media o al que se queda al comienzo o al que ni siquiera lo inicia. Jesús pide mucho, pero exige muy poco. Para escuchar el mensaje personal del Evangelio, que es a lo que íbamos, para no proyectar cosas extravagantes sobre el Evangelio, es necesario escuchar, o sea, ponerse delante con el amor y con lo que muchos han llamado la discreción de espíritu. Es decir, bueno, lo que yo estoy interpretando realmente, yo estoy proyectando totalmente lo que a mí me parece, o realmente estoy captando lo que es de Dios. Por ahí tenía también algo, pero lo he suprimido. A Ignacio de Loyola le da mucha importancia en sus ejercicios espirituales a las reglas de discreción de espíritu. Este Papa, como buen ignaciano, insiste mucho en la discreción de espíritu. Y es lo que ha escandalizado a muchos cardenales, porque está poniendo la discreción de espíritu donde otros ponían condenación total, ¿no? Y él dice no solamente que se acuda al obispo que pueda administrar y que pueda decir,
sino que incluso uno personalmente desarrolle la discreción del espíritu. Yo creo que la voz de Dios, por hablar de alguna manera, está en mi conciencia. Estaba en Jesús y estaba en los signos de los tiempos. Ahora, son tres voces que me llegan con interferencia y yo tengo que sintonizar esas tres voces de la manera que pueda, no es que me vaya a salir una cosa perfecta, pero es la mejor manera que yo tengo de averiguar qué es lo que realmente me dice mi conciencia. Yo compararía la conciencia, un pintor o un escultor quiere pintar una Madonna. Y él tiene una idea, pero para expresarla se va fijando por la calle o por fotografía en todos los rostros de mujer joven que él encuentra. Y entonces va viendo, no, esta no, hasta que llega un momento que dice, esta. Y entonces esa es la que pinta. Bueno, yo creo que la voz de la conciencia la tenemos ahí dentro, es la voz de Dios, es el espíritu que está dentro, es lo que sea. La manera de explicarlo ya sabemos que es muy complicada. Pero que ahí hay algo que es Dios, yo por lo menos lo tengo bastante firme. Entonces, eso para mí no está claro porque está, digamos, emborronado por todos mis egoísmos. Entonces, ¿cómo puedo yo limpiar ese egoísmo? Pues comparo esa imagen que yo tengo ahí con la imagen que me da Jesús y con lo que me están diciendo los signos de los tiempos. Lo que yo componga de esas tres cosas, pues es la mayor garantía que yo puedo tener de escuchar esa voz de Dios. Que esto se presta a confusión y a egoísmo y a arbitrariedades. Bueno, Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La imagen de Dios en mi conciencia será tanto más nítida cuanto más limpia de egoísmo es. Entonces, ahí tenía toda la razón Jesús. Si yo tengo mucho barullo de egoísmo por dentro, esa imagen que se forma ahí no será una imagen nítida de Dios. Entonces, ¿que puede haber subjetivismo? Sí. ¿Cómo superar ese subjetivismo? Con el desprendimiento, practicando lo más posible ese desprendimiento. Y por último, me gusta terminar con este consejo de Ortega y Gasset. Cada vez que enseñas también a dudar de aquello que enseñas. Bueno, pues es el momento del diálogo y que quiero que dudéis de todo aquello que yo haya dicho.